Dos para ver si me está demorando mucho. Ya. Claro. Adelante. Buenas tardes, muy complacido de estar en esta tarde, haberte invitado a este importante curso que realiza la Sociedad de Estudiantes de la Facultad de Medicina. Bueno, también soy San Fernandino, así que vengo con mucho placer a compartir un tema que para la mayoría de los cardiólogos o los que hacemos pediatría es muy importante, muy interesante, especialmente para mí que ya me dedico más o menos 15 años a la parte de intervencionismo en congénitos. En los últimos años esta área se está desarrollando cada vez más y dando puertas a que la gente joven se integre a esta área y pretenda desarrollar también la especialidad. Necesitamos en nuestro país más especialistas en esta área. Vamos a hablar sobre todo lo que es intervencionismo en las cardiopatías congénitas. Bueno, en el año 1929 un alemán, un médico, introdujo un catéter, en realidad fue una sonda vesical a través de la vena para acceder a las cavidades derechas y dio origen al cateterismo, que consiste pues, en introducir catéteres por arterias o venas hasta las cavidades con fines diagnósticos y actualmente terapéuticos. El primer procedimiento terapéutico que se hace por cateterismo lo hicieron Raskin y Miller en el año 66, que consistía en pasar un balón con un globo a través de las aurículas para ampliar el tamaño de la CIA. Requerían algunas cardiopatías que cursan con hipoxemia y que aumentar el tamaño de la CIA oxigena mejor al paciente y le da un alivio hasta llegar a la cirugía. La siguiente. Para tener una visión general de lo que se está haciendo actualmente, tenemos ahí los tipos de cardiopatías y qué tipo de intervención se puede realizar. Tradicionalmente casi todas estas cardiopatías eran solo susceptibles a una cirugía cardíaca, muchas veces con cirugía abierta o usando circulación extracorpórea con todos los riesgos que ellos implican. Ya en los últimos, como les comentaba, en los últimos, la década del 95 a 2000, se han empezado cada vez a desarrollar más estos procedimientos que, si bien son invasivos, pero son menos riesgosos que la cirugía abierta, ¿no? Entonces tenemos así el ductus arterioso, que es prácticamente la patología que más frecuentemente se hace intervencionismo. Tenemos el cierre con dispositivos, puede ser una indicación de urgencia, un paciente muy descompensado, o en otros casos selectiva cuando el paciente está estable. Igualmente, la comunicación interauricular. El más grande, el más grande. Ajá. Igualmente, comunicación interauricular. Hay cierre de diversos dispositivos. Amplax fue el primero que se originó, pero actualmente existen otros dependiendo del laboratorio. La indicación en sí siempre es electiva porque nunca son pacientes que están agudamente enfermos. La transposición de grandes arterias o grandes vasos sí es un procedimiento de emergencia. Son niños realmente neonatos que están muy cianóticos y que requieren entrar en el procedimiento lo más pronto posible. Y si es de alto riesgo, pues son pacientes de 3 kilos, muchas veces o menos. El procedimiento es el que les comenté, que se pasa un catéter o un globo y se atraviesa la aurícula izquierda hacia la aurícula derecha. Las estenosis valvulares, tanto pulmonar como aórtica, la mayoría son emergencia cuando son pacientes muy pequeños. Hay que dilatar la válvula aórtica o pulmonar con un catéter balón, ingresando sea por la arteria o la vena, dependiendo de la patología. La coartación de aorta también es una alternativa en los pacientes más grandes, ya mayores de 10 kilos, de dilatarlo con un balón o ponerle un stent incluso actualmente. Y la CIB de comunicación interventricular también se está haciendo cierre con dispositivos, ¿no? De carácter electivo. Siguiente. Primero, son básicamente las cardiopatías más conocidas, las llamadas cardiopatías que no son cianóticas, que son pacientes más estables, pero también tenemos el grupo de las cardiopatías cianóticas, los llamados niños azules, donde ya, bueno, comentamos nuevamente la transposición, pero tenemos el otro grupo de las atrexias pulmonares, es decir, todas aquellas cardiopatías que nacen los niños y que el flujo del pulmón va a depender de un ductus arterioso. Si ese ductus se cierra, el paciente puede fallecer por hipoxia severa. Entonces, tradicionalmente se hacía una cirugía, que colocaba un Gore-Tex o un conducto que iba de la subclavia hacia la rama pulmonar para llevarle el flujo, porque el ducto es inestable, se hace espasmo y se cierra. Lo que se hace actualmente en otros países, y ya también lo estamos haciendo hace unos años acá en el Hospital del Niño,
es ponerle un stent en ese ductus para evitar que se cierre, y con ese stent se evita una cirugía, el paciente puede crecer y luego va a otro procedimiento. ¿No? Es el mismo stent que se usa en los pacientes coronarios, ¿no? El mismo stent. En arterias pulmonares, en arterias clustidias. En otro tipo de arterias pulmonares se está haciendo perforación de la válvula con radiofrecuencia y dilatación. Con este catéter de radiofrecuencia sí todavía no lo tenemos acá en el país, pero se hace en otro lugar. Si en la tetralogía de Fallot pacientes que han quedado con la válvula muy dañada y ya han recibido 2 o 3 cirugías, se está haciendo el implante percutáneo de una válvula pulmonar, igual que se hace el implante en los pacientes en aórtico, en los pacientes adultos, seguro ustedes han escuchado, que se llama TAVI, ¿no? Este es el caso de válvula pulmonar en congénito. Siguiente. Entonces tenemos una visión general de los procedimientos que se están realizando. Bueno, hay otros que son un poco procedimientos más complejos, pero que no son tan comunes. A nivel nacional existe a nivel del MINSA, el Instituto Nacional de Salud del Niño, que es el centro que tiene más experiencia, el año ya un poco más de 25 años que se realizan procedimientos. Se realiza un promedio de 180 casos anuales, ya llevamos más o menos 2.500 en total. Se realiza el procedimiento de vacuna guía de fluoroscopía. Lo siguiente. Bueno, también en los hospitales de Mayo, estos hospitales que se están empezando a hacer también con la parte de congénito. El primer procedimiento realizado en congénitos, como les comenté, se llama atriosectostomía, ¿no? Atrio o aurícula sectostomía, a ampliar un orificio, un ostoma. El primer procedimiento realizado por Rafi Minier, usando fluoroscopía, consistía en pasar un catéter con un balón desinflado y luego cuando ya tenemos el catéter en posición en la aurícula izquierda se traccionaba firmemente y se tenía que rasgar el septum interauricular para ampliar la sella, y con esto permite que los pacientes en todas estas indicaciones, llámense transposición, atresia pulmonar, atresia cuspidia, o síndrome de corazón hiperplástico u otras cuyo flujo o condición va a depender de que tenga una sella grande, se puede mejorar estos pacientes hasta que entren a la cirugía. O sea, es un tratamiento paliativo, pero que salva la vida del paciente. Se realiza tanto en la sala de cateterismo como también puede ser realizado en la UCI, ¿no? Y por eco también. La siguiente. Bueno, el paciente lógicamente tiene que estar con anestesia general, por lo que es un paciente de bajo peso, con cianosis severa. Se aborda la vena femoral por punción o técnica de Sellinger, o si el paciente está en los primeros días y tiene un catéter en la vena umbilical, se puede ingresar por la vena umbilical, la arteria umbilical en este caso. Los catéteres vienen así ya con unos globos especiales, se ven los globos están inflados, y usando fluoroscopía uno va guiándose cómo va pasando el balón. Siguiente. También tradicionalmente se utiliza un catéter con globo, pero a veces el paciente cuando tiene más de un mes y el septum es muy rígido, se utiliza además cuchilla de par. Es como una cuchilla que se abre en las aurículas y se corta el septum y luego se pone un balón para ampliarlo. Estos son procedimientos mucho más riesgosos, pero que a veces es necesario hacerlo. Siguiente. Bueno, tenemos para ilustrar la valvuloplastia de la lesión aórtica, de la estenosis aórtica. Crítica se dice cuando la gradiente entre el ventrículo izquierdo y la aorta es más de 50 milímetros medido por cateterismo, y si la función del ventrículo izquierdo además está disminuida por dilatación, se considera severa, y si además el neonato está en insuficiencia cardíaca. Se mide el tamaño del anillo y se dilata con un balón que debe ser más o menos 0.9 por el tamaño del anillo pulmonar, ¿no? Aórtico. La siguiente. Este es un ejemplo de un paciente de 4 meses con 4,5 kilos con una estenosis severa, con una fracción de eyección disminuida porque el ventrículo se dilata tanto que sucede con el paciente isquémico adulto que pierde contractilidad, ¿no? Se ingresa al ventrículo izquierdo, se hace una inyección, se mide el anillo y se pasa un catéter que tiene un globo y se infla, ¿no? Un balón. Y con eso la gradiente tiene a disminuir y el flujo empieza a mejorar. Siguiente. Igualmente en la estenosis pulmonar se mide la gradiente, cuando es más de 75 se considera severa. Se mide el anillo y se coge un balón, en este caso sí generalmente es más grande que el anillo, ¿no? Si el anillo mide 10 se multiplica por 1.2, sería un balón de 12.
Ahí vemos que se está formando en la segunda imagen una cintura, justo que es lo ideal, que se vea la cintura y que la cintura desaparezca, significa que ya se abrió la válvula. La siguiente. Angioplastia de coartación de aorta. En coartación de aorta severa, el neonato con coartación localizada, lo ideal es la cirugía, es la primera opción, pero el paciente que está muy crítico y que no soporta una cirugía, se hace un cateterismo y se dilata la coartación del neonato. En la recuartación, ¿qué sucede? Después que un paciente sea operado, se vuelve a resenosar, ahí sí la indicación de primera es la angioplastia con el balón. Cuando son pacientes más grandes, sí, hay más de 10 kilos o es una persona activa, es mejor sí hacer de frente el cateterismo. Vemos ahí una imagen donde se hace una ortografía, vamos a sacar una cintura, se mide el gradiente, es decir, la diferencia de presiones, cuando la diferencia de presiones es mayor de 25. Obviamente siempre la presión mayor va a ser en la parte alta, por eso da hipertensión y desarrollo colaterales. Entonces se mide el diámetro máximo y se coge un balón y se dilata con el balón hasta que trate de desaparecer la muestra. La siguiente. Bueno, eso es un caso que hicimos el año pasado, un paciente de 13 años que ingresó por un ACV. Los pacientes con coartación de aorta tienen malformaciones del polígono de Willis y tienen malformaciones arteriovenosas. Él ingresó por convulsiones y entró al neuro y después diagnosticaron ya tomando la presión que tenía una coartación, ¿no? La siguiente. Ven ustedes, bueno, la angiotensia es un examen que nos ayuda mucho ahora porque nos permite evitar el paso diagnóstico. Nos miren la aorta ascendente, los vasos del cuello y la coartación severa. Casi es como una punta de lápiz, ¿no? Acá vemos una foto también frontal, estos son colaterales que se desarrollan. La siguiente. Entonces, se pasó un catéter de la femoral hasta la aorta. Ven cómo casi el flujo hacia arriba no se parece que estuviera ocurriendo totalmente, pero es un pequeño pasaje, casi 1 milímetro. La gradiente era de 28, no había mucha gradiente, pero las colaterales comprimían un poco la parte superior. La siguiente. Acá en lateral, que coincide con la imagen que tengo, que se ve solamente 1 milímetro, una coartación de 1.5. La siguiente. Entonces se coloca una guía y sobre eso un balón, y sobre eso un stent. El stent empieza a insuflarse hasta ver casi al máximo. No se ve al máximo porque subir de 1 milímetro hasta, este se puso hasta 14, puede desgarrarse el vaso. Entonces no se llegó a infusar al máximo, el máximo era como de 18, pero la gradiente disminuye y el paciente mejora de la hipertensión. Realmente esto al año hay que volver a dilatarlo para llevarlo al 100%. El paciente salió, es un stent cubierto, ¿no? Con una membrana especial que evita que se desgarre, que se seque la arteria. Ahora, este es un caso de una atresia pulmonar que tiene ductos también en pacientes. Es como un fallo severo, la pulmonar está totalmente ocluida y la sangre al ductus le llega a través la sangre viene por el ductus a la arteria pulmonar. Acá vemos en una lateral. Los ductus acá son diferentes porque son verticales, casi horizontales. Ven el ductus, el arco aórtico, y esta es la rama pulmonar. Acá vemos las ramas pulmonares del ductus. La siguiente. Esta es la imagen del angiotensia, que nos ayuda. Ven acá la aorta y el ducto se ve grueso, pero se va estrechando al ingresar al ducto. La siguiente. La otra imagen. Ven, el ducto es un vaso muy largo, pero que cuando ingresa se va estrechando. La siguiente. Acá se entra a través del ventrículo derecho por la vía femoral, se pasó hacia la aorta porque era un ventrículo único y vemos que el catéter está casi a nivel del ductus. La siguiente. Acá está el catéter del ductus, ya una guía que está adelante, una guía para que no soporte para lanzar el balón. Ahí está el balón ya con el stent montado, ya está el stent prácticamente liberado. Y eso permite que se establezca el flujo y el paciente pueda ser dado de alta, porque ese ducto tiende a cerrarse, es un tejido que hace espasmos. Entonces, este procedimiento le evita la cirugía tradicionalmente que decía que era a tórax abierto, ¿no? El paciente, esto permite que las ramas pulmonares crezcan y el paciente venga a los 6 meses o al año ya a hacerse la cirugía que le corresponde. Siguiente. Esta es la experiencia que empezamos a hacer en el 2014 de estos pacientes. La mayoría son pacientes de bajo peso, la mayoría son neonatos.
Ustedes casi en la mayoría tienen atresia pulmonares o estenosis, en que se hizo, bueno, casi es idealmente hay que hacer el angiotem para ver bien la anatomía y coger el tipo de stent. Los stents son casi los mismos que se usan para los pacientes coronarios o los adultos, ¿no? Un stent de 3.5 hasta 4 milímetros de grosor. Y bueno, respecto a la evolución, inicialmente la evolución no ha sido tan exitosa porque eran ductos muy tortuosos y a veces se tienden a estenosar, entonces al mes o a los 2 meses tienen que volver a entrar en otro cateterismo o adelantarle su cirugía. Al siguiente. Bueno, esto para comentar algunas otras cosas, algunas publicaciones que tenemos sobre interfundismo en neonatos y lactantes, las patologías más frecuentes que tuvimos acá en un grupo de 35 pacientes con transposiciones, lesiones aórticas, lesiones pulmonar. La mayoría de este grupo fueron neonatos con transposición, donde se hace el llamado rasking, ¿no? o tracheostomía. La siguiente. Acá también nosotros iniciamos el cierre de CIA más o menos en el 2006. Acá una publicación corta de los primeros casos que hicimos. Bueno, los CIA sí son realmente pacientes más grandes. Solo los CIA tipos secundum son los que son susceptibles de cierre percutáneo. Entonces el dispositivo que tiene 2 discos, hay un balón que se insufla para medir el tamaño y con guía de eco transesofágico se coloca el dispositivo, ¿no? La siguiente. Esto es lo mismo, los pacientes es el tamaño del CIA, tamaño mediano diríamos. Pero inicialmente algunos quedaron un resfriado leve, pero luego se acabó totalmente, ¿no? O sea, fue exitoso en todos los procedimientos. La siguiente. Bueno, eso, también estamos trabajando paralelamente apoyando lo que es el Hospital 2 de Mayo. Desde 2013 se ha empezado a desarrollar porque básicamente ya sean adultos, ahora se está haciendo procedimientos en congénitos, tanto en niños como en adultos, cierre de ductus, valvuloplastia pulmonares, angioplastia de coartación, stent también y otros, ¿no? El siguiente. Estas son algunas de las patologías que se han realizado en intervencionismo. 8 casos de ductus de diferentes edades, ¿no? Desde promedio de 19 años, estenosis pulmonares, coartación también, como hemos visto. Hemos hecho algunos casos de enfermedad de Takayasu, ¿no? Donde había estenosis de la arteria renal y inclusive hipertensión. Entonces ahí también se ha puesto en un caso balón y en otro caso hay que poner el stent también en la arteria renal. El siguiente. Bueno, para comentarles un poco sobre el implante percutáneo de la válvula pulmonar. Los pacientes ya evolucionados que han tenido alguna patología tipo Fallot, que se haya tenido que resecar la válvula pulmonar, a futuro hacen insuficiencia o estenosis de esta válvula. Realmente son pacientes que han sido operados 2 o 3 veces, entonces entrar a una 4ª cirugía es muy complicado para un cirujano y para el paciente también después de que ha sido múltiples operaciones. Entonces se ha ideado un método de implantar la válvula pulmonar por vía percutánea. Desde el 2007 se empezaron a desarrollar básicamente en Europa y luego en Estados Unidos este implante con resultados a corto plazo buenos, ¿no? Todavía a largo plazo recién están haciendo estudios. Y en 2010 ya se habían empezado a hacer en Estados Unidos también cerca de 1000 procedimientos. Hay válvulas Edwards en Europa y Melody en Estados Unidos. Siguiente. El implante percutáneo no es tan difícil, pero sí laborioso y sí es muy costoso, ¿no? Probablemente una de esas válvulas está más de 15.000 euros. Todavía muy caro para nuestro medio, pero en un momento ya también traerán. Se hace anestesia general, se hace inyección en el ventrículo derecho, en lateral. Se va a colocar un stent primero en la vía salida para darle soporte a la válvula. La válvula luego ingresa comprimida también a través de un catéter. Antes de implantar la válvula hay que ver que las coronarias no estén comprimidas por el stent, porque hay una relación cercana entre la pulmonar y las coronarias. Si no está comprimida se puede colocar la válvula. De las complicaciones que se pueden presentar son que el dispositivo migre si es que no está bien fijo, que se fracture el stent a futuro, o que se trombose, ¿no? Si no está bien anticoagulado o dado terapia plaquetaria luego, o que se haya compresión de la coronaria así que no se ha hecho esa evaluación previa. Siguiente. Esta es una válvula media de número 18
que está colocada y se ve que las coronarias están bien, acá está en la lateral. Ya con ese stent, dentro del stent se encuentra la válvula que no es la de Parkinson. Se encuentra la válvula que preparan de la vena yugular del cerdo, ¿no? Las venas tienen unas válvulas tipo seno de Valsalva y esas se comprimen, se prepara en un líquido especial y a través del catéter se la insuffla y se queda ahí adherida. Entonces funciona, evita la insuficiencia y ya queda sin estenosis también, ¿no? Así es. Bueno, para presentar algunas cosas de nuestra experiencia, esto fue un reporte que presentamos en unos congresos de cardiología, un reporte corto del ductus. Ductus es la patología que dicen que es lo que más tenemos, ya tendremos un promedio de 250 casos en los últimos años, es un reporte corto de 36 pacientes, ductus de tamaño de 2.5 de pequeños hasta grandes. Los dispositivos, bueno, acá son los nombres de los laboratorios que ponen, ¿no? Aplaster fue el primero que se originó, que es como forma de un corcho, pero metálico, y Nidocruz es como un doble coil, ¿no? La tasa de éxito fue buena, 97%, solo un caso que se embolizó, que tuvo que ser recapturado, y los exámenes residuales que después de que uno ha cerrado el ductus puede todavía pasar contraste, pero que generalmente se fluye en el curso de horas o semanas, ¿no? Complicaciones de embolización, y en pacientes muy pequeños puede haber insuficiencia arterial, son pacientes muy pequeños, que también evolucionan favorablemente. Sí. Esta es la clasificación angiográfica de los ductus. Kirchenko fue el que hizo esta clasificación. El ductus tiene una forma de una ampolla, en la mayoría de casos, el 80%, 90%, que es la más favorable para poder cerrarlo por vía percutánea. Sin embargo, hay otros que son así, muy cortos, o estos tubulares, que son más difíciles o a veces no se puede cerrar. Son casi entre 5 a 10%, que van a nosotros estamos haciendo el protocolo que se hace en cualquier lugar del mundo, en Europa, Estados Unidos o en Brasil. Todos los pacientes de 5 kilos hacia arriba van al cateterismo para intentar cierre percutáneo. Si encontramos que tiene una anatomía, digamos, mala como estos, es muy difícil cerrarlo, ahí tenemos que mandar la cirugía, pero en la mayoría de casos que tienen anatomía adecuada se puede llegar a cerrarlo. Y estos son unas formas medio raras, pero que también son más susceptibles de cierre. Esto se puede ver recién en el cateterismo, en el eco no nos da una idea exacta de la morfología. Así es. Estos son los dispositivos actuales que hay para cierre de ductus. Probablemente todos los tenemos en el hospital del niño. Tenemos desde los coil, que son como espirales, son como estos parecidos, que son para cerrar ductus más pequeños, de 3 milímetros. El llamado amplaxer, que son varios tipos. El tradicional y este con doble disco es para cerrar estos ductus tipo tubulares. Y estas son otras marcas, PDR o Putech, que nos permiten cerrar también ductus de este tamaño. Acá tenemos un resumen. Los coils nos permiten cerrar ductus pequeños, pero su inconveniente es que tiene riesgo de embolización. La ventaja es que son más baratos, ¿no? Cuestan menos de 1.000 soles, digamos, mientras que los otros cuestan 5.000 o 8.000 soles los dispositivos. Estos espirales slipper también son para ductus pequeños, y el Nidocruz para ductus medianos, que tiene doble sistema de fijación. Lo siguiente. Estos son los ductus que sí permiten cerrar los dispositivos, permiten cerrar ductus de mayor tamaño, hasta los grandes, pero son más costosos. Hay unos dispositivos para cerrar en lactantes, y otros que son similares, que tienen costos promedio. El siguiente. Todos hay que abordar tanto la arteria como la vena, ¿no? El problema de los niños de bajo peso es que son niños que pueden pesar 5 kilos o 4 kilos y entrar por una arteria femoral puede luego tener riesgo de complicaciones en la insuficiencia arterial. Por eso es que se trata de evitar en esos pacientes de los procedimientos. Estos coils en turco y los flippers son espirales que se ponen en los ductus pequeños y se pone un tronco y cierra totalmente el ductus. La siguiente. Esto es lo que usábamos inicialmente en el año 2000 hasta el 2005, que no teníamos otro material. Este es un caso de un paciente de 2 años, 14 kilos, un ductus 2.9. Ven ustedes, tienen la forma del tipo A, digamos, ¿no? Es una buena ampolla y un ductus que se va cerrando. Entonces, la siguiente.
Aquí está, se ha pasado el catéter por la vena femoral, la aurícula derecha, el ventrículo derecho pulmonar y ha pasado hacia la aorta. Una vez en la aorta se va liberando ese es como un resorte, ¿no? Luego se jala, bueno, son fotos, nomás acá no se el video, se jala y se adquiere la forma de un doble disco. El disco mayor va hacia la aorta y el disco pequeñito, o el resorte pequeño hacia la pulmonar. Se libera y queda comprimido como un resorte. Vemos el catéter acá está en la aorta y el catéter de la pulmonar. Acá vemos que se inyecta contraste y ya no se ve pasaje, ¿no? Se ve totalmente. En la primera foto vimos que se veía toda la pulmonar, acá ya no se ve nada, está una función total. El siguiente. Eso permite que el paciente se vaya de alta al día siguiente y no se le necesite transfusión sanguínea, entonces evita varios pasos, ¿no? Estos dispositivos son para llamados plaques para adultos de mayor tamaño. El siguiente. Acá vemos también un paciente de 8 kilos con una buena ampolla. El siguiente. Dentro de esa ampolla entra el dispositivo, que no es tan claro la imagen que es radiopaco, pero acá vemos todavía está fijo. Cuando se suelta, vemos dos tornillos, pero está cerrado. Quizá acá usamos un dispositivo muy grande, creo que hubiéramos podido usar un dispositivo un poco más pequeño, ¿no? La siguiente, pero quedó cerrado totalmente. Estos son otros dispositivos para esos tipos tubulares o largos, como decimos la siguiente. Bueno, estos son algunos grupos que están cerrando ductus en pacientes de más bajo peso de 6 kilos con dispositivos especiales, o algunos ya no ingresan por la aorta, sino ingresan solamente por al lado de la vena femoral y seguían con eco, pero es más complicado realizarlo. El siguiente. Este es un dispositivo nuevo que es parecido al otro, pero es más plano el disco y el dispositivo es menos rígido, más útil en pacientes de bajo peso, porque el disco es menos rígido, menos posibilidades de que este disco quede sobresalido. El problema en los niños pequeños es que si queda sobresalido con una coartación de aorta. Como este es plano, es más seguro. La siguiente. Bueno, acá estamos viendo un esquema cómo es que queda el dispositivo. Entonces la ampolla aórtica que llamamos y la ductal queda ahí por la presión. Normalmente la presión es mayor en la aorta, tiende a empujarlo y evita que se embolice hacia la aorta, ¿no? Pero si uno no ha escogido bien el tamaño y el dispositivo más grande, la embolización va a ser hacia la pulmonar, o sea, la presión va a empujar hacia una de las ramas. La siguiente. Y algunas de las estadísticas para ver cómo año tras año hemos ido aumentando en medida que el hospital ha ido comprando más material y hemos ido realizando, ¿no? Desde 2010, 16, son 16 pacientes, en los últimos años 60, ahora estamos haciendo un promedio anual de 80 pacientes. La siguiente. Bien, bueno, el intervencionismo cada vez va cambiando, va innovando y diversos procedimientos que se están en camino a realizarse, como la técnica CIVIER. Se ha avanzado bastante, pero como decía Isaac Newton, aún lo que ignoramos todavía es muy grande, ¿no? Todos los años. Gracias. ¿Alguna pregunta, alguna duda sobre algún comentario que quieran hacer? De repente, muy rápido lo conversado.